Sean bienvenidos a un capítulo más de Una Noche en los Separos. Soy su abogado Juan Carlos Urbina, abogado penalista. El día de hoy vamos a tener un tema que genera a veces mucha controversia o duda entre los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Porque muchas veces han dicho, oiga licenciado, ¿sabe qué? Tal persona cumplió 2 años en prisión y salió. ¿Mi familiar también puede acceder a dicho mecanismo para obtener su libertad? Bueno, les voy a explicar acerca de este tema. En el tema de nuestra legislación está establecido que el tema de la prisión preventiva aquí no hace diferencia entre que sea oficiosa o justificada, pero que una persona que esté en prisión y ya lleve 2 años se debe dar su revisión. Vamos a dejar claro, esto no significa que se le dé la libertad, significa que se va a revisar si la misma va a continuar o se da el cese de la misma, o sea que se detenga, o que se imponga una medida cautelar diversa a la prisión, ¿de acuerdo? Pero para esto existen ciertos como lineamientos o reglas que debe de seguir el juzgador para poder determinar esto. Pero antes de entrar a ese tema, debemos establecer que cuando una persona haya cometido el delito que sea y esté en prisión y ya cumplió 2 años y no hay una sentencia que esté firme o ejecutoriada, aquí se debe dar el tema de la revisión. Entonces, los juzgadores están obligados a generar una audiencia y debatir si esta persona sigue o ya no sigue. Pero ahora regresemos, ¿quién tiene la carga de la prueba o la obligación de dar los argumentos para que esta persona detenida siga en prisión? Bueno, pues es el Ministerio Público. Pero esto no se debe de acatar en un tema meramente subjetivo. Como dije en un momento, se deben de acatar con ciertos lineamientos o reglas para poder determinar si la misma continúa o se da el cese de la misma. En la práctica, lamentablemente, muchos juzgadores y también agentes del Ministerio Público dan argumentos meramente subjetivos para que la prisión continúe. Pero la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la cual dice que deben de tomar en consideración los juzgadores para saber si la persona sigue en prisión o se da el cese de la misma. Y en ello se estipula la complejidad del asunto, la actividad del interesado y la actividad de las autoridades. Estos 3 rubros, como lo dije, se dan mucho al tema de la subjetividad, porque a veces los juzgadores o el MP dicen, bueno, es que es complejo el asunto porque es una violación, es un secuestro, es un menor de edad la víctima, son 50 medios de prueba, por eso es complejo, o la actividad del interesado, es que promovió un amparo, un recurso, él lo estuvo retrasando, el imputado, su defensor, hicieron todo para alargar y que se dieran los 2 años, y el juzgador pues estuvo difiriendo audiencias. Bueno, la realidad es que el MP siempre dice que los juzgadores actuaron conforme a derecho y ellos no hicieron absolutamente nada malo, que cumplieron en tiempo y forma como les marca la ley. Pero ¿así se entienden estos 3 rubros? La realidad es que no. Para poder entender estos 3 rubros, nos debemos de ir a algo que se llama el amparo en revisión, el 315 del 2021, que aquí fue un gran esfuerzo de la primera sala por dar una explicación detallada y con manzanas pero grandotas de qué debemos de entender de estos 3 rubros. Y esto es muy importante porque esto es de lo que se debe de hacer cargo el Ministerio Público para que la persona detenida siga en prisión. Entonces, aquí nos habla de varias jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuales se ha establecido qué debemos de entender como eso. En el tema de la complejidad del asunto, este amparo en revisión nos explica que para poderlo tener como tal, debe de haber diversidad de delitos en un mismo asunto, diversidad de víctimas, suponiendo que ya no están en el país, que son de uno diverso, que los deben de traer, que los testigos, pero habla mucho en el tema de la investigación como tal, la complejidad. Sin embargo, esto se va a ir actualizando conforme va avanzando el asunto, pero ahí nos dan los lineamientos. El otro tema, y que es básico, dice la actividad del interesado. La actividad del interesado no significa, es que como promovió un amparo, promovió un recurso, pues él solito lo alargó. A ver, no, ya, el Tribunal Europeo ya se hizo cargo sobre esto y dijo, a ver, no. El hecho de que un defensor o una persona detenida promueva algún amparo, recurso o demás, eso se debe de entender como un ejercicio de defensa. Esto no significa que él lo esté retrasando, ¿no? Porque muchas veces eso pasa con los clientes. Dice, es que licenciado, usted promovió un amparo, promovió un recurso, ya se alargó todo esto y no han resuelto. Y luego que, bueno, los federales ya regresaron a trabajar, pero cuando estaban en huelga, pues ya se extendió, no hemos llegado a juicio, ¿qué va a suceder con él? Usted lo estuvo retrasando, pero no, o sea, no funciona de esa manera. Son recursos que establece la ley, que marca la ley, que los pueden utilizar, pero este argumento no puede ser utilizado en su contra. Y en el tema de las autoridades, se debe de entender si ellos estuvieron difiriendo audiencias o cambiaron al juez, ese tipo de circunstancias. Ahora, debemos de entender que cada asunto es completamente diferente.
Pero la realidad es que si una persona que esté en prisión ya lleva 2 años, ha cumplido los 2 años o lleva más de 2 años, se debe de llevar a cabo una audiencia para revisar si va a seguir en prisión o se da la libertad de la misma, imponiéndole medidas cautelares diversas. Como por ejemplo con un cliente que tuvimos, al cual vamos a llamar Alex. Él cometió el delito de robo de vehículo, que de hecho fue en la modalidad de tema de secuestro express. Cometió el delito de secuestro express para robar el tractocamión. Él en su momento fue representado por diversos abogados, los cuales estuvieron presentando amparos, recursos, por lo cual el proceso se comenzó a alargar. Se cumplieron los 2 años y fue cuando nos contactaron a nosotros para hacernos cargo del asunto. Entonces nos dimos cuenta que ya estaba para etapa intermedia, era un asunto que sí o sí se iba a llevar a juicio oral. Sin embargo, ya para etapa intermedia se iban a cumplir ya el tema de los 2 años y en esa audiencia se desahogó la audiencia intermedia como tal y el juez dijo: en efecto, ya se cumplieron más de 2 años de la prisión preventiva oficiosa que tiene esta persona, vamos a llevar a cabo su revisión. Y en ese momento le dio el uso de la voz al Ministerio Público porque, como lo dije, quien tiene el interés, quien tiene la carga de la prueba y la obligación de determinar si va a seguir o no, pues es el MP. Sin embargo, en ese momento el MP comenzó a decir aspectos meramente subjetivos sobre por qué debía de estar en prisión. Y decía, es que es una persona peligrosa, cometió un secuestro para robar el camión, y él se puede sustraer de la acción de la justicia, y él puede atacar a la víctima, pero no existía sustento demostrativo. Fines legítimos nunca dijo en la representación social. Bajo esa tesitura nosotros nos hicimos cargo, primero, de lo que marca la jurisprudencia, segundo, de lo que marca este amparo en revisión, y tercero, desestimamos todos y cada uno de los argumentos que daba el agente del Ministerio Público, haciéndoles ver que esos argumentos que dio, meramente subjetivos, ambiguos y temerarios, iban completamente contrarios a lo que marca la ley. Bajo esta tesitura, el juez, ya obteniendo la información de ambas partes, determinó que nos asistía la razón y bajo esa tesitura ordenó la libertad de nuestro defendido, pero antes de que se diera la libertad, el juez argumenta: ¿sabes qué, MP? No te hiciste cargo, no pudiste, vamos a utilizar la palabra probar, que él debía de seguir en prisión, no te hiciste cargo de esto, entonces se da el cese y se va a imponer una medida cautelar diversa a la prisión. Hazte cargo en este momento. Entonces a nuestro cliente ya el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de firma periódica de una vez al mes, haciéndolo esto en el lugar más cercano a su domicilio, ya que su familia no era de la capital poblana, y también una exhibición económica de 10,000 pesos. Y para eso se nos dio un término, a nuestro cliente, de 15 días para poder entregar dicha cantidad de dinero. La realidad es que nos fue muy bien en la audiencia intermedia y también nos fue muy bien en la audiencia de la revisión de la medida cautelar. Es por eso que si una persona está privada de la libertad y ya lleva más de 2 años y no se ha llevado a cabo la revisión de la misma, o ya están próximos a cumplir los 2 años, pues también los invito a que se acerquen, que obtengan alguna otra opinión jurídica respecto de esto, porque sí es posible detener la prisión preventiva que tienen y que se dé una diversa. Sin embargo, su abogado se debe de hacer cargo debidamente de estas circunstancias, así como nosotros los comentamos y en los cuales hemos tenido bastante éxito en las mismas. Es por ello que todas estas dudas de que si cumplen los 2 años puede obtener su libertad, la realidad es que sí, pero se deben de hacer debidamente de los argumentos jurídicos para también hacerle ver al juez que esto es posible. Ahora, ¿qué sucedería si el juez determina que no va a dar el cese y que la misma continúa? Ahí se acaba todo. No, la realidad es que no. De aquí se puede ir al tema de un amparo indirecto en contra de la determinación del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, esa decisión no queda firme. Todavía hay otras etapas en las cuales también se puede estar defendiendo estos argumentos. Por lo tanto, y concluyendo con este tema, sí es posible que las personas obtengan su libertad una vez que han cumplido 2 años en prisión. Y repito, si un familiar o amigo suyo lleva más de 2 años en prisión y no se ha llevado a cabo su audiencia de la revisión de la misma, se debe de solicitar la misma, que se haga la revisión para que se dé la libertad. Si no, estaríamos hablando, como lo marca la Corte, de una detención arbitraria. ¿De acuerdo? Esto fue Una noche en los separos. Espero les haya gustado y haya sido de interés, así como también orientativo para todas las personas que tengan a un familiar privado de la libertad. Soy Juan Carlos Urbina, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.